cartera más importante del país, el Ministerio de Economía y Finanzas, y vamos a escuchar a continuación su perfil. Vamos a conocer quién es Pedro Franque. El economista, profesor y magíster Pedro Franque es el nuevo ministro de Economía y Finanzas del primer gabinete del gobierno del presidente Pedro Castillo. Si bien se desempeñó como asesor del equipo económico de Perú Libre, Franque ya había dado señales sobre algunas propuestas, sobre todo para las pequeñas empresas. Proponemos una economía popular con mercado. Queremos que progrese y se desarrolle sobre todo la agricultura, las pequeñas empresas, las microempresas, los emprendedores, que es donde vive y trabaja la enorme mayoría de peruanos. Y queremos también que las empresas honestas generen empleo para el progreso económico de las familias. Nosotros vamos a respetar escrupulosamente los ahorros familiares, la propiedad privada, el funcionamiento de los mercados y mantendremos la inflación controlada. Lo demás son puras mentiras. Pedro Franque tiene años de experiencia en el sector público, pues ha sido gerente de salud y director ejecutivo de Foncodes, Programa Nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Además, se desempeñó como economista senior de Desarrollo Humano del Banco Mundial. Su especial preocupación por los sectores como salud y educación ha hecho que respalde la idea de un cambio de las reglas tributarias en el rubro minero con la finalidad de beneficiar a más peruanos. Hay un espacio económico que permite obtener un poco más de recursos para el Estado, manteniendo y respetando el hecho que las empresas requieren tener una ganancia razonable. Y el Perú necesita esos recursos para mejorar su educación y su salud, particularmente ahora. En la parte legal, la mayor parte de empresas mineras hoy ya no tienen un convenio de estabilidad tributaria, ya se han vencido la potestad del Estado cambiar las reglas tributarias. Otra de las propuestas que avaló Pedro Franque es la permanencia de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva, ya que representa una buena señal para los mercados internacionales e inversionistas. Sí, me parece que es una señal haberle propuesto. Nosotros el tema de la estabilidad monetaria es un tema esencial, que mantener la inflación baja como se ha logrado en los últimos 20 años o más es una cosa muy importante, y en ese sentido la política del BCR ha funcionado bastante bien. Que el apoyo financiero que se ha dado el año pasado en este tema de la pandemia ha sido también muy significativo, y nosotros quisiéramos que se profundizara para poder llegar más a las pequeñas empresas de la agricultura. El BCR no es el único espacio en el que se pretende mantener a sus cabezas. Por lo pronto, Socorro Heisen, titular de la Superintendencia de Bancas y Seguros, se mantendrá en el cargo. Franque Valvé asume la cartera de Economía y Finanzas en una situación complicada a causa de la pandemia que ha provocado la peor caída del PBI en los últimos 30 años y dejado en la calle a más de 2 millones de peruanos desempleados. Allí el reto del ministro para atraer las inversiones y también reducir la pobreza en la que vive la tercera parte del país. Bueno, sin duda, tremendos retos que tiene por delante el nuevo y flamante ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, pero también recordar un poco quién es Aníbal Torres, el doctor Aníbal Torres. Él ha sido decano en su momento del Colegio de Abogados de Lima y también ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un experto en Derecho Civil y un académico muy respetado, hay que decirlo, muy respetado justamente en su ámbito. Así que, bueno, los mejores deseos tanto para Pedro Franque como para el doctor Aníbal Torres. Así es, Omar, 10 de la noche con 38 minutos y vamos a conversar con el economista Elmer Cuba, a quien le damos la bienvenida a RPP. Buenas noches, señor Cuba. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Las impresiones que le deja ya que acaba de jurar el señor Pedro Franque como nuevo ministro de Economía. La verdad que todo ha sido sorprendente, no muy extraño, con amagos de renuncia, con presiones, y seguramente han vuelto a renegociar las condiciones de la permanencia, ¿no? En todo caso, es mucho mejor que esté Pedro Franque hoy día a que no esté, dado que su ausencia hubiera generado un vacío profundo, porque dudo que otros economistas podrían aceptar, digamos, dentro de la izquierda misma, que sean mejores que Pedro, y nadie más del centro-derecha podría haber aceptado luego estar bajo el mando de Bellido, ¿no? Eso más que bien es una recomposición al interior, y enhorabuena, porque Pedro es, digamos, una persona muy razonable,
pero está todo cuesta arriba, ¿no? Porque definitivamente va a tener que concordar hacia adentro con un gabinete que piensa muy diferente y que tiene, digamos, otros niveles de actuación de los problemas nacionales. Y el día de hoy, señor Cuba, hemos vivido, pues, lamentablemente un sismo muy fuerte en los mercados económicos. El precio del dólar superó la barrera psicológica de los 4 soles, la bolsa de Lima cayó, los bonos peruanos, todo, digamos, una situación muy compleja por el panorama político. Finalmente la designación de Pedro Franque al frente del Ministerio de Economía, ¿cree que pueda calmar ese panorama en el corto plazo? Sí, incluso yo creo que el descalabro, como tú bien dices, de la bolsa local, el riesgo país y la presión cambiaria fuerte que se ha vivido durante el día, también ha sido un factor para que Castillo y su gabinete lo piensen nuevamente, ¿no? Y ha convencido a Franque seguramente de volver. Yo creo que sí va a ayudar en esa dirección, pero yo creo que no va a ser suficiente, porque es como un equipo de fútbol, ¿no? Que requieres por lo menos 5 o 6 jugadores sobresalientes para ir a triunfar, no solamente una persona que va a estar en el arco evitando que hagan goles los demás. Y muchos de ellos, otros ministros, en lugar de patear al frente, van a patear hacia su propio arco. Entonces, muy complicado, pero igual digo que es mucho mejor que esté hoy día Pedro Franque a que no esté, ¿no? Vamos a desglosar un poco y le pedimos para eso que nos ayude lo que dijo justamente el ministro de Economía, Pedro Franque, al momento de jurar. Él ha indicado por un avance sostenido hacia el buen vivir, con igualdad de oportunidades, sin distinción de género, identidad étnica u orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional. Fue lo que dijo Pedro Franque. Tomarlo un poco en realidad como las ideas que no comparte, por ejemplo, el Premier. Sí, hay en ese juramento de 3 elementos, ¿no? Está el elemento de respeto a la minoría, que es muy importante en toda democracia. Está llamado también a la unidad nacional, que es central también en toda democracia, y también llamada a la democracia. Entonces, quiere decir que entonces él sospecha que hay elementos no democráticos en su mismo gabinete, ¿no? Es un mensaje claramente a ellos. Le he dicho a Juan para que escuche Diego, ¿no? Claramente. Exactamente. Pero, a ver, a la hora de la hora, y esto me imagino que debe ser uno de los principales puntos de preocupación y que todos los peruanos nos haremos, ¿qué decisiones van a pesar más, ¿no? O qué voz va a pesar más? La de Pedro Franque, la de Aníbal Torres, que dentro del espectro de izquierda están más tirados pues hacia el centro, o la del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, que es más cercano al ideario de Vladimir Cerrón. Hay un equilibrio al interior bastante delicado, ¿no? Entre un grupo, digamos, más cerronistas y un grupo más independiente, dentro de la izquierda misma, ¿no? Más vinculados a Verónica Mendoza, como es el caso de Franque, Anaí y el presidente de su partido, Sánchez, que también está de congresista, ¿no? Entonces hay una especie de equilibrio que se rompió anoche, ¿no? Con 2 miembros menos, y ahora se ha recompuesto, porque es mejor estar juntos que separados. Es un descalabro si no hubiera un ministro de Economía sin timonel en los próximos días, ¿no? Entonces se ha digamos, reparchado nuevamente el equipo, pero sin duda está golpeado, ¿no? A tanto hacia adentro como hacia afuera. Van a tener que dar señales muy claras nuevamente a partir de este fin de semana y el lunes para que los mercados vuelvan a cierta normalidad, ¿no? ¿Qué tan golpeado podría estar este nuevo gabinete ministerial con... si bien es cierto, son solo horas de diferencia entre una ceremonia de juramentación y otra, pero hay señales claras de qué? A ver, es un gobierno de izquierda, ¿no? Y como todo gobierno de izquierda tiene que tener elementos de ideología en el gabinete, pero la gente quiere resultados, ¿no? Más que eslogan, más que gritos o pura frase vacía, quiere resultados. Y los resultados implican mejores empleos y mejores salarios. Y la única manera de conseguir eso es retomando el crecimiento económico. Y eso lo sabe perfectamente Pedro Franque. Los demás no estoy seguro. Entonces, quizás se van a ir más por el lado de golpear a algunas empresas mineras, hidrocarburos, eléctricas, para hacer cosas que en verdad a la gente no le cambian la vida para nada, ¿no? Más bien pueden ralentizar la recuperación de sus salarios y sus empleos. Sí. Y vuelvo a lo central. Lo central acá en países como Perú. Le vamos a pedir, por favor, economista Cuba, que nos dé unos segundos, porque Senia Martínez está justamente en San Borja, nos tiene información en directo. Senia, buenas noches.
Buenas noches, compañeros, directo en directo. En estos momentos el ministro de Justicia, Aníbal Torres, recién el flamante ministro de Justicia, acaba de salir de las inmediaciones del Gran Teatro Nacional. En estos momentos vemos que aborda este vehículo oficial de color negro que ha estado minutos esperando a su salida. Él ha salido caminando escaleras que están ubicadas precisamente al lado de la calle Arqueología. Ha saludado a los colegas de la prensa quienes estábamos llamando, intentando robar algún tipo de declaración. La verdad es que estamos bastante lejos desde la ubicación en la que él en estos momentos está. Ya se retira entonces el vehículo oficial con el flamante ministro de Justicia a bordo. Se retira también seguridad del Estado, quien lo sigue por la calle Arqueología. Hay que mencionar que hace solo unos minutos también ha salido la comitiva de parte de la costera y allí ha salido probablemente ya abandonado las inmediaciones el presidente Pedro Castillo. Por este lado del Gran Teatro Nacional, por este lado, no, por esta puerta, mejor dicho, no se ha visto salir al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, solamente al señor Aníbal Torres, flamante ministro de Justicia. Información directo en directo desde el distrito de San Borja, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Enia, por esta información. Efectivamente, veíamos salir al nuevo ministro de Justicia, Aníbal Torres, en un vehículo oficial, y en cualquier momento, me imagino, también saldrá ya el economista Pedro Franque, pero me gustaría, señor Cuba, hacer énfasis en lo que dijo hace un momento, que es muy importante en una coyuntura como esta, ¿no? La tranquilidad, realmente, cuán sencillo va a ser para el nuevo ministro de Economía, Pedro Franque, dar esa tranquilidad necesaria para no solo el crecimiento económico, sino para el desarrollo económico del país en el mediano plazo. Sí, como dije, yo creo que parte del discurso del mismo presidente el día 28 es un país que ya no es el que él está viendo. Metíamos que él está viendo un país todavía en los 60, 70, donde efectivamente había todavía una fuerte herencia colonial, un cerco severo contra las regiones y contra todo lo andino. Pero eso ya no es así hoy en día. Hoy día es un país mestizo, emprendedor, con reglas de juego diferentes y con mucho más democratización. Tanto ha avanzado la democratización que justamente alguien como Castillo hoy día es presidente, ¿no? Entonces es un país totalmente democrático y lo que falta avanzar es justamente en la igualdad de oportunidades. Y eso implica, ¿no es cierto?, crecimiento económico, recaudación y gasto severamente alto en educación y salud. No pasa, digamos, por cosas instrumentales como el Banco de la Nación compitiendo, Petroperú compitiendo o bajando unos cuantos centavos el gas, ¿no? Eso es algo que no le cambia la vida a la gente, es aire caliente, ¿no? Importantísimo. Entonces va a tener que enfrentar ahí Pedro Franque, que sí sabe esto, va a tener que enfrentar, digamos, a canto de sirena dentro del mismo gabinete, que les gusta mucho más estos tipos de instrumentitos intervencionistas que al final más bien entorpecen la marcha de la economía, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuánta independencia va a tener el ministro Pedro Franque para poder soportar estas presiones? Muchísimas gracias, señor Cuba. Elmer Cuba, director del Banco Central de Reserva y economista principal de la consultora Macrocónsul. Pero, Joana, tenemos otras reacciones con la ex ministra de Justicia, Ana Neira. Señora Neira, ¿cómo está? Muy buenas noches. Señora Neira, ¿la tenemos conectada? Bueno, nos vamos a conectar con ella en cualquier momento para también conocer las reacciones, Joana, sobre la designación del doctor Aníbal Torres frente a la cartera de Justicia. Como te comentaba, el doctor Torres ha sido exdecano del Colegio de Abogados de Lima, exdecano de la Facultad de Derecho de San Marcos, muy reconocido. Pero me parece que ya estamos con la... Todavía vamos a conectarnos en cualquier momento, Joana, pero son nombramientos que, bueno, se han dado en medio de toda una polémica, ¿no? Ya la sola designación de Guido Bellido al frente de la presidencia del Consejo de Ministros ha generado mucha polémica al respecto, así que finalmente se han concretado. Sí, Omar, vamos a estar en breve, por supuesto, conociendo como tú nos indicas, más reacciones, pero a las 10:48 tenemos ya a la ex ministra de Justicia, Ana Neira. Ex ministra, bienvenida a RPP. ¿Cómo están, Omar, Joana? Gusto saludarlos. Buenas noches. Queremos conocer su primera impresión tras la designación ya de Pedro Franque como titular. Va a estar a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas, y además que este puesto estuviese vacío también había generado gran expectativa y temor. Sí, yo creo que es importante, bueno, tener un gabinete completo y sobre todo con qué carteras, ¿no? Estamos hablando de que en general todas las normas tienen una implicancia legal o económica, entonces necesitábamos tener un ministro de Justicia, un ministro de Economía,
es importante entonces tengamos ya un gabinete completo. Pero creo que igual, digamos, va a ser interesante. Creo que el mensaje que manda Pedro Franque en su juramentación da a entender que ha exigido seguro algunas cosas. Parece que estuviera dando una respuesta a los cuestionamientos que se le han formulado al Premier en su momento, ¿no? Habla de democracia, habla de igualdad, ¿no? Contestando un poquito a las críticas del terrorismo y el tema de la homofobia, la misoginia, ¿no? Así es, ¿no? Justo lo que menciona señora Neira, en el mensaje, el economista Pedro Franque pareciera un poquito más bien retando a su nuevo jefe, al presidente del Consejo de Ministros. Parece tratar también un poco de contestar a esas críticas. Igual habrá que ver finalmente cuál va a ser la dinámica del gabinete, porque el Premier sigue siendo el Premier y los cuestionamientos no han desaparecido, ¿no? Entonces, incluso en la tarde se ha anunciado que aparentemente hay una nueva investigación. Entonces, así es. Hay que ser conscientes de que la dinámica del gabinete vamos a tener que ver cómo funciona, pero sí creo que es importante que tengamos ahorita un asesor jurídico y un asesor económico, ¿no? ¿Qué opinión le merece el doctor Aníbal Torres, señora Neira? Bueno, en general es un abogado muy reconocido. Además, creo que lo hemos visto todos en los medios de comunicación, no solamente teniendo una opinión jurídica buena, sino además explicando, que creo que es importante también como el rol del ministro, ¿no? Contarle un poco a la ciudadanía cómo funcionan los temas legales, ¿no? En la forma más simple posible y no hacerlo tan inalcanzable. Así que yo creo que él va a tener seguramente la mejor de las gestiones en el sector. Es un sector, bueno, que tiene muchos temas, también como seguro muchos, pero tal vez el principal rol que él va a asumir es liderar y dar asesoría jurídica a los ministros, ¿no? Al gabinete en general, al presidente de la República, y ahí va a ser interesante cuál va a ser su posición sobre la Asamblea Constituyente, cómo va a querer estructurar varias otras de las propuestas que se han anunciado. Por ejemplo, hablaban hace un ratito con Elmer Cuba del tema del Banco de la Nación. Habrá que ver cuál es su interpretación sobre el tema de subsidiariedad que se está regulada en la Constitución en términos de régimen económico. Así que vamos a ir viendo un poco sus percepciones, pero lo que sí creo que debe quedar claro que el principal reto de este gabinete va a ser pues conseguir la investidura. Va a ser probablemente complejo por la propia conformación y creo que lo que preocupa a muchos, bueno, a mí personalmente también, es un poco ver que hay algunas personas que parecen no conocer su sector, ¿no? Y habrá que ver cómo se suple eso con equipos sólidos que puedan ayudarlos a liderar. ¿A cuáles se refiere exactamente? Bueno, hay varios, yo como ustedes he estado viendo varias reseñas durante el día y veía personas que no tienen experiencia en sus sectores. No creo que muchos en realidad no creo que lamentablemente sobre el caso de uno o dos, ¿no? Sectores claves, yo he ahí también contado. Vivienda, por lo pronto me preocuparon un poquito. Y que claro que sí, vamos, transporte y vivienda por los son presupuestos, sobre exacto, todo. Son los que manejan más plata, son los que ejecutan más obras bueno, pueden ser profesionales o gente muy respetada en sus ámbitos, pero no conocen el sector. Trabajo y promoción del empleo, tampoco a la persona designada se le conoce pues por estar vinculado a ese sector. Bastante extraña esas designaciones, no sé si le parece. Igual no hay que caer en simplismo, ¿no? No estamos criticando el hecho de que sean personas de izquierda o que sean personas que no sean de Lima, ¿no? Estamos hablando de que hay que conocer el sector simplemente y poder liderarlo, porque finalmente el ministro es el líder del sector, ¿no? Pero yo creo igual que podemos darles todavía en ese punto el beneficio de la duda, siempre que se formen equipos sólidos que les puedan asesorar, apoyar. Ahí va a ser vital quienes elijan como viceministros, quienes los ayuden un poco a llevar diferentes sectores, sobre todo, como decías, los que tienen tanto presupuesto, porque ahí es clave también para ver el manejo responsable de los fondos, ¿no? Y no hacer, pues, digamos, mal uso de los fondos públicos. Ahí, lamentablemente, a veces también hay espacios para la corrupción, con lo cual habrá que estar atentos también, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, señora Neira, Ana Neira, exministra de Justicia y además especialista en abogada constitucionalista. Joana, tenemos otras reacciones. A ver, nos vamos ahora con la congresista Ruth Luque, de Juntos por el Perú. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, en principio su reacción de la designación de Pedro Franque, luego de parece algunas idas y venidas. Ayer se tuvo que retirar del Gran Teatro Nacional, vimos por la madrugada que fue a visitar al presidente Pedro Castillo y hoy finalmente decidió aceptar la cartera de Economía y Finanzas. Bueno, Pedro Franque es un profesional capaz, en mi opinión garantiza un buen manejo de la economía. Nosotros desde el Nuevo Perú saludamos su designación, porque creo que contribuye en esta decisión de cambio que anunció el presidente Castillo en su
Pero lo importante creo que en este momento es más bien avanzar y atender las necesidades urgentes que la población necesita con relación al tema de la economía, las MIPES, el tema del agro, la pequeña agricultura. Hay una urgencia de reactivar nuestra economía y generarle confianza a la población, que es ahorita lo más importante. Sí, así es, congresista. Mientras esta cartera se mantuvo vacía, que si bien es cierto fueron tan solo unas horas, ¿qué se dijo desde Juntos por el Perú? ¿Qué comentarios o qué incomodidades quizás hubo a la interna del partido? Bueno, entendemos que ha sido legítima también la posición de Pedro Franque de tomarse, entendemos, los tiempos necesarios para poder tomar una definición. A nosotros nos parece sumamente importante, simbólico lo que ha manifestado en su juramentación, que creo que reafirma nuestro compromiso por los derechos de todas las personas sin discriminación y planteando claramente una posición crítica en este contexto. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, y bueno, yo lo entendí así, al menos el mensaje que hizo el ministro de Economía, Pedro Franque, va dirigido al señor Bellido, ¿no? Que ha tenido expresiones pues homofóbicas, sin hablar de que está investigado por apología al terrorismo. ¿Eso no les preocupa en Juntos por el Perú? Mire, yo creo que lo fundamental son los hechos y las acciones concretas de aquí en adelante. Hay una alta expectativa en la población. El mensaje que dio el presidente Castillo evidencia esa expectativa que la población quiere recibir, y en esa medida creo que va a ser fundamental lo que el señor Guido Bellido en su condición de premier anuncie y las acciones que emprenderá este gabinete. Yo creo que en función a esos hechos concretos es que se tendrá que definir y se establecerán los diálogos. En este momento creo que urge atender ya situaciones concretas que están pasando en nuestro país, como por ejemplo la emergencia en Piura, la situación de la agricultura en el sur y otros temas que son tan álgidos como continuar, por ejemplo, la vacunación. Sí, claro, pero fue la mejor decisión poner en el premierato a alguien que ha tenido expresiones homofóbicas, misóginas y que está investigado por apología al terrorismo en unas circunstancias como la que estamos viviendo. Mire, yo personalmente, es una opinión personal, me parece que pudo haberse considerado otras personas con condiciones y garantías que le pudieran generar mayor consenso. Sin embargo, esta ha sido una decisión del presidente Castillo, así que más bien esperaremos los anuncios concretos para saber cuáles son esas voluntades y acciones para garantizar los derechos fundamentales de todos, de todas, y la gobernabilidad, que es lo que necesita en este momento nuestro país. Perfecto. Muchas gracias a la congresista Ruth Luque de Juntos por el Perú. 10 de la noche con 57 minutos. Vamos a conversar ahora, Omar, con Luis Galarreta de Fuerza Popular, a quien le damos la bienvenida y buenas noches aquí a RPP. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por la llamada. Sus primeras impresiones tras conocer ya el nombre de los ministros que acaban de jurar, además Pedro Franque en la cartera de Economía y Aníbal Torres al Ministerio de Justicia. Bueno, a ver, lo comentaba un poco unas horas antes a otros colegas de ustedes. A mí no me sorprende los ministros, me sorprende cómo han reaccionado algunos miembros de otras agrupaciones políticas, ¿no? Un poco como que molestos, indignados, sorprendidos, dicen ellos, cuando, digamos, Perú Libre en sus filas tenía un montón de personas cuestionadas por apología, por vinculación, por lo que sea, pero cercano al terrorismo, por lo menos 6. Entonces, hoy día, lamentablemente, en la noche, terminando ya el día de hoy, vemos la calidad moral de yo le llamo los caviares, ¿no? Es decir, este es un pleito entre los comunistas con los caviares, es decir, los que tienen el poder hace 10 años, los comunistas que se lo quieren quitar, hicieron que la Fiscalía patee un allanamiento una semana más para no perjudicar la campaña de Castillo, pensando que iban a apoderarse del señor Castillo. Bueno, el señor Cerrón les enmendó la plana, él maneja hoy día el gobierno del señor Castillo, otra vez usan la Fiscalía, lo meten al señor Cerrón en una investigación en la que no estaba, no sé por qué no estaba, debió estar, pero ahora lo meten, y entonces me imagino que mañana dirán que ya no está, el juez dirá que no, porque desgraciadamente hay que estar alertas que en el Perú pasa una cosa extraña, ¿no? Es decir, digamos, la dignidad de algunas personas que ayer se iban porque estos señores le han faltado el respeto al Perú por sus declaraciones, por sus actitudes, desde totalmente extremistas contra mujeres o minorías,
proterroristas y hoy día aceptan ahora la cartera, porque me imagino que ya pues el sector de la fiscalía que manejan los caviares, como maneja mucha parte de este poder, los han ajustado. Ver, ¿no? La designación de Guido Bellido, que efectivamente tiene una serie de cuestionamientos, desde Fuerza Popular, ¿ustedes lo ven como una provocación al Congreso de la República? Se ha especulado mucho, ¿no? Se ha hablado mucho de que esto podría buscar un intento de que el Congreso no le dé el voto de confianza para que gasten una de las 2 balas de plata que tienen. Mira, Omar, hace 4 semanas atrás, incluyo algunas personas, seguro de mi grupo, que no la vieron, la señora comunista que presidía el Congreso, la señora Mirta Vázquez, que debió irse por varias cosas, porque no representaba a los parlamentarios, porque el presidente del Congreso es una, digamos, una representación de los congresistas, evitó que se modifique y se aclare la cuestión de confianza que en su momento el señor llamado Lagarto y el Tribunal Constitucional validaron, y hoy día es un riesgo, se advirtió en ese momento, Omar, y por eso yo creo que hoy día los demócratas debemos estar unidos. O sea, yo estoy haciendo esta reflexión, Omar, porque no quiero pasar por alto, porque muchos recuerdan pues el 90, el 92, y sí, el 2016, los errores que se cometieron, que lo magnificaron innecesariamente, pero sí hubieron errores, que se ha pedido disculpas, pero nos han llevado a una situación, Omar, y los radioyentes quiero que tengan claro, destruyendo instituciones, destruyendo el Parlamento, partidos, cuando quienes manejan la plata son los gobiernos regionales, un montón de ellos corruptos, comunistas. Entonces, bueno, hoy día tenemos que ver cuál es la foto. Para haber llegado donde estamos, señor Galarreta, hay varios responsables. Por supuesto, de todo esto, ¿no? Políticos, congresistas, los que cometieron errores, se fueron a una confrontación, todo, medios de comunicación que no separaban a las personas, todos. Lo que toca ahora es ser prudentes y esperemos que pues este gabinete le vaya bien, ¿no? Porque así le irá bien al país. Ya no queremos 5 años más de confrontación. Está bien, yo creo que nadie quiere confrontación, pero si Castillo con Cerrón, que es una sola cosa, te ponen el canciller que te están poniendo, guerrillero le decían en esa época, hoy día se le llama terrorista, ¿no? Te ponen un canciller castrista. O sea, es una afrenta toda tu carrera diplomática peruana que es conocida en el mundo, tus Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, el que paró la elección del Tribunal Constitucional. Bueno, si no quieren darse cuenta, estamos de acuerdo, sigamos en lo mismo, pero yo creo que los demócratas debemos estar ordenados, coordinando y dentro de las reglas democráticas no pisar el palito que nos quieren hacer pisar y más bien ver cómo salimos de esta situación en la que nos están empujando. Pero eso no quiere decir que no hay que dejar constancia de la dignidad de la señora Mendoza, el señor Franklin y toda esta gente, ¿no? Perfecto. Es extraordinaria la dignidad. Querían ser mesa directiva con ellos y después dicen, no, mira quién está, oye, por favor. Muchísimas gracias. No nos engañemos, ¿no? Muchísimas gracias, señor Galarreta. Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, con las impresiones. Así que, bueno, ya tenemos ministro de Economía, ya tenemos ministro de Justicia, Pedro Franque asume el MEF y el doctor Aníbal Torres asume Justicia. 11:02 de la noche. Y Joana, nosotros nos tenemos que despedir. Sí, Omar, nos despedimos. Les hemos llevado esta ceremonia de juramentación, los detalles y las reacciones también, las posiciones que se van dando desde diversos partidos políticos. Por supuesto, esto completa con estos 12 ministros, ya se completa el gabinete. Sin embargo, las reacciones, por supuesto, van a continuar, Omar. Perfecto, Joana. Los dejamos ahora 11:02 de la noche con el gran Jorge Rodríguez en Así Somos. Así que no se pueden despegar de la programación de RPP Noticias. Un fuerte abrazo, Joana. Como siempre, un gusto compartir este espacio contigo. Igualmente. Y un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan y nos ven. Buenas noches.